Hermanos, hermanas, amigos y amigas, te saluda el pastor Isaías Cabrera, como siempre dándole gracias al Señor por este gran privilegio que nos concede, amén, de predicar su palabra bendita, aleluya. Y en esta preciosa hora tenemos un tema muy lindo, muy interesante, porque para mí fue de mucha edificación desde la primera vez que escuché la palabra, porque es necesario escuchar la palabra del Señor. Y el tema de este día es sembrando la semilla, la preciosa palabra del Señor. La palabra de Dios es esa semilla, alabado sea Cristo, que el Señor hace germinar en nosotros cuando la recibimos. Es muy importante reconocer y entender que es necesario recibir las palabras de nuestro Señor. Primeramente, escucharlas. Después de escucharlas hay que recibirlas. Gloria al Señor, como dice la Biblia, que recibamos la palabra del Señor con mansedumbre en nuestros corazones. Esa palabra implantada que dice la Biblia, la palabra de Dios, que puede hacer salvas nuestras almas. Gloria al Señor. Así que vamos a leer en el capítulo 5 del Evangelio de San Juan. Los que les gusta anotar las citas bíblicas, voy un poco despacio para que tenga tiempo de anotar las citas bíblicas. La primera es San Juan capítulo 5, versículo 24. Para los que gustan anotar, yo recomiendo que anote las citas bíblicas que damos para que usted las pueda repasar, usted pueda ir a confirmar. Gloria al Señor, que lo que usted está escuchando está escrito, es la palabra del Señor, gloria a Dios. Esa palabra que no regresa vacía, esa palabra que dice la palabra del Señor que es viva y es eficaz, y así es. Y es más penetrante que toda espada de dos filos. Gloria a Dios. ¿Están listos? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bendito sea el Señor. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, enseñando el Señor, instruyendo a los discípulos, y naturalmente había mucha gente, entre ellos los fariseos, los saduceos estaban ahí presentes, y el Señor está, aleluya, recalcando que es necesario escuchar su palabra. Gloria al Señor. Pero para eso dice la palabra del Señor, el que oye, porque Dios nos ha concedido el libre albedrío. Podemos escuchar si queremos escuchar. Si no queremos escuchar, pues no vamos a escuchar. Dios anhela que inclinemos nuestro oído hacia su palabra. Gloria al Señor, porque es por la palabra de Dios, por el oír de la palabra de Dios, que viene la fe. Y es algo también que déjeme decirle, el poder escuchar la palabra del Señor es algo que Dios mismo nos concede. Es un actuar de Dios, es un mover de Dios, el que podamos prestar atención a la palabra del Señor. La Biblia dice que el apóstol Pablo y Silas llegaron a Filipos y llegaron a un lugar donde se solía hacer la oración, y dice la palabra del Señor que ahí llegó una mujer vendedora de púrpura llamada Lidia, y dice que Pablo estaba predicando el evangelio, la palabra, y la Biblia dice que Dios abrió el corazón de esta mujer. Dios le concedió que esta mujer estuviera atenta a lo que predicaba el apóstol Pablo. Y por haber abierto Dios el corazón, ella pudo estar atenta a lo que predicaba Pablo. En pocas palabras, Dios le abrió el corazón para que pudiera escuchar con atención la palabra de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue de que ella se convirtió a Jesucristo, como es la voluntad de Dios, de que todos nosotros oigamos la palabra del Señor. Amén. Nuestra oración es de que el Señor le abra el corazón a cada uno de ustedes
y les abra el oído y les abra el entendimiento para que estén atentos a la palabra del Señor, que es tan importante. Gloria al Señor. Todos los que nos hemos convertido a Jesucristo por la gracia de Dios, todos los que estamos en el camino del Señor, fue necesario de que escucháramos primeramente la palabra del Señor. Gloria al Señor. Por eso el Señor comisionó a los discípulos y hasta este día, gloria a Dios, está llevando a cabo la comisión de parte del Señor de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El Evangelio es predicado, o sea, la palabra de Dios es divulgada, es anunciada, es proclamada, gloria a Dios, para que aquel que escuche con atención y crea en el mensaje que lleva la buena nueva, la buena noticia, que es el Evangelio. Cuando creas a esta palabra, el resultado va a ser salvación para tu alma, conversión a Cristo. Todos los que estamos en el camino del Señor es porque escuchamos la palabra de Dios, escuchamos la buena noticia que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. Entonces Jesús dice en su palabra: de cierto, o sea, en verdad digo, os digo, el que oye mi palabra. Hay un gran beneficio para aquel que oye la palabra de Dios. Gloria al Señor. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Dos cosas importantes para la salvación del alma: escuchar la palabra del Señor, el que oye mi palabra. Segundo, y cree al que me envió. O sea, creemos a el Padre, le creemos que el Padre envió a su Hijo. Gloria al Señor. Que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, que fue enviado por el Padre y fue enviado a predicar el Evangelio y a dar su vida en la cruz del Calvario por todos los pecadores. Bendito sea el Señor. El que cree eso tan esencial para la salvación del alma, oír su palabra y creer al que me envió, dice el Señor, tiene vida eterna. El que cumple con estos dos requisitos, oír la palabra del Señor y creer que el Padre envió al Hijo, gloria al Señor, tiene vida eterna y te da la garantía el Señor, te da la promesa, nos da la promesa el Señor de que nos dice que no vendremos, dice, no vendrá a condenación. No habrá condenación para aquellos que oyen la palabra del Señor y la creen, y creen que el Padre envió al Hijo. Creemos de todo el corazón que Dios el Padre dio a su Hijo, envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, dice la palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el Señor Jesucristo. Estamos viviendo tiempos finales, estamos viviendo tiempos donde se ha levantado la humanidad en revueltas, en rebeldías, y el mundo, el hombre no tiene la solución, los gobiernos no tienen la solución para los levantamientos que hay. Lo que se necesita es volvernos a Dios, humillarnos a Dios, reconocer que necesitamos a Dios en nuestras vidas, que necesitamos arrepentirnos y volvernos de todo corazón al Señor. La respuesta para todos los problemas del mundo es el Señor Jesucristo. El hombre tiene un problema grande para con Dios y es el problema del pecado. El pecado hace división entre el hombre y Dios.
Pero Dios ha provisto la solución para el pecado. Dio a su único hijo, envió a su amado hijo para que él, aleluya, a través de él nosotros podamos reconciliarnos con Dios, porque él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el Señor. Versículo siguiente dice el Señor: de cierto digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Los que la oyeren. Cuando nos disponemos a oír la palabra del Señor, alabado sea el Señor. Cuando hacemos lo que el Señor dice, el que oye mi palabra, esa palabra nos imparte vida, porque las palabras del Señor imparten vida. Eso fue lo que sucedió con cada uno de los que estamos en el camino del Señor. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, conforme a lo que dice la palabra del Señor en la epístola a los Efesios, capítulo 2. Pero vino el Señor en su misericordia, nos concedió oír su palabra, aleluya, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Jesús dice: de cierto digo, viene la hora y ahora es tiempo presente, ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Será que Jesús estaba hablando de los muertos que están en los sepulcros, que están en los cementerios? No, estaba hablando de toda persona que está en este mundo sin Cristo, de toda persona, aleluya, que no ha reconocido a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Toda persona que no tiene a Cristo en su corazón espiritualmente, aunque físicamente lo vemos vivo, pero espiritualmente está muerto. El que no tiene a Cristo, en realidad, espiritualmente está muerto, pero el Señor le ofrece vida, quiere darte vida en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es necesario oír la palabra del Señor. Bendito Dios. En el capítulo, quiero leerle una porción de uno de los salmos, que es el salmo número 19, para los que están anotando las citas bíblicas. Gloria a Dios. ¿Qué sucede cuando creemos a la palabra, recibimos la palabra del Señor, atendemos a la palabra del Señor? El Salmo 19, versículo 7 dice que la ley de Jehová es perfecta. La ley de Dios es su palabra, sus mandamientos, sus preceptos. Gloria al Señor. Es perfecta esa ley. Y cuando nosotros creemos a la palabra, creemos en la bendita ley de Dios, que es su palabra, sucede algo en nuestra alma. La Biblia dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Se da cuenta? Es cuando el hombre es convertido en una nueva criatura, convierte el alma. Aleluya, limpia el alma, purifica el alma. Gloria al Señor, le da vida al alma la palabra del Señor. Bendito Dios. Por eso es importante. Jesús lo dice claramente: el que oye mi palabra, gloria al Señor, y crea el que me envió, tiene vida eterna. Gloria a Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra del Señor no solamente convierte tu alma, porque el alma del pecador está corrompida. Amén. Necesita ser purificada, necesita ser limpiada el alma, necesita esa alma recibir vida. Aleluya. Y la palabra del Señor convierte el alma. Gloria al Señor. La palabra del Señor purifica el alma. La palabra de Dios hace salvas nuestras almas cuando creemos al mensaje de la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. No solamente el Señor
te hace una nueva criatura cuando crees a su palabra, cuando recibes a su Hijo, aleluya, como resultado de que hemos creído a la palabra del Señor y esa palabra ha producido fe en nosotros, esa fe que viene como un regalo de Dios, porque dice la palabra del Señor que somos salvos por la fe en Cristo, pero dice que no es de nosotros la fe, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios, es algo que lo produce el oír la palabra, por oír la palabra del Señor, por prestar atención a la palabra del Señor, por oír la palabra con anhelo, con deseo. Dios nos recompensa y esa palabra produce en nosotros la fe, esa fe que sirve para creer de todo corazón y entregarnos y rendirnos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso yo recalco la necesidad de oír la palabra del Señor. Amigo, qué bueno que estás escuchando la palabra del Señor en esta hora. Amiga, qué bueno. Hermano, hermana, qué bueno que usted está escuchando la palabra del Señor. Usted sabe que entre más usted escuche la palabra, más el Señor lo va limpiando, lo va purificando en el lavacro, como dice el capítulo 5 de Efesios, que el Señor, habiendo purificado a su iglesia, ¿de qué manera el Señor purifica a su iglesia? En el lavacro de la palabra, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra del Señor. Cuando la recibimos, cuando la amamos, la recibimos, la atesoramos, aleluya, esa palabra lleva a cabo un trabajo en nosotros, aleluya, nos purifica, nos santifica, bendito sea el Señor, y además, bendito Dios, nos hace sabios, alabado sea el Señor. Dice que hace sabio al sencillo. También dice que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Los mandamientos del Señor, la palabra del Señor, cuando la recibimos y sus mandamientos, aleluya, y los guardamos, los ponemos por obra, nos producen alegría en el corazón. Bendito sea el Señor, porque hay tanta gente triste. Oiga, en estos días hay tanta gente deprimida, hay tanta gente porque le hace falta, aleluya, a Cristo en el corazón, le hace falta, aleluya, escuchar la palabra del Señor, le hace falta la ley del Señor, que es perfecta y que convierte el alma, la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos esos beneficios los adquirimos al creer en la palabra del Señor, al recibir la palabra del Señor, al atesorar la palabra de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, bendito sea el nombre del Señor, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre fue diseñado, aleluya, fue creado por Dios y fue diseñado para que el hombre dependa de Dios. Cuando el hombre quiere ser independiente, va a vivir una vida triste, una vida que no le va a hallar sentido, una vida, oiga, en sequedad. Amén, porque el hombre no fue diseñado para vivir independiente. Hay gente que dice, yo no quiero que nadie se meta en mi vida, yo no quiero depender de nadie. Esas personas nunca llegan a ser realmente felices como Dios quiere que el hombre sea bienaventurado, que el hombre sea dichoso, que el hombre tenga gozo, que el hombre tenga paz. Esa es la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque no quiere, aleluya, depender de Dios. Pero aquel hombre que reconoce que necesita a Dios, que necesita a su Creador, que necesita a aquel que lo formó, gloria al Señor, que dice, Señor, yo te necesito. Necesito de tu ayuda, necesito de tu presencia, necesito, Señor, de tu misericordia. Y se humilla al Señor. Ese hombre es bienaventurado. Ese hombre, esa mujer llega a ser verdaderamente feliz, como dice un canto lindo que cantamos muy seguido ahí en la congregación, que dice, yo soy feliz, porque Cristo me salvó. Soy feliz porque tengo a Cristo, porque Cristo me salvó. Ahora vivo tan feliz porque Él es mi Salvador. Somos felices en Cristo. Amigo, amiga, en el mundo
no vas a encontrar en el ambiente del mundo, no vas a encontrar la verdadera felicidad. La verdadera paz, felicidad y la verdadera vida que el Señor nos ofrece, vida en abundancia, solamente se encuentra en la persona gloriosa del Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el Señor. Jesús le dijo a sus discípulos, a los que creemos en Él: mi paz os dejo, mi paz os doy. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, en mí tendréis paz. Oh, es tan lindo, es tan hermoso tener la paz del Señor, la paz de Cristo. La Biblia dice que la paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento. Bendito Dios. Es algo tan lindo que yo te lo quisiera explicar, pero no hay cosa mejor más de que tú mismo la experimentes. En una vez escuché un hermano que decía, ponía de ejemplo de que a veces nosotros no podemos explicar correctamente o exactamente, hacerle entender a otras personas lo que sentimos ahora que tenemos a Cristo, esa felicidad que emana de nuestro interior, porque el Señor ha llegado a nuestro corazón y mora en nosotros y vive dentro de nosotros, y esa felicidad se origina dentro de nosotros. El gozo del Espíritu que tenemos se origina dentro de nosotros, en nuestro corazón, y queremos nosotros exponerlo, explicarlo a otras personas lo que sentimos, pero es difícil. Es necesario que personalmente tú lo experimentes. Bendito sea el Señor. Como aquel hombre que le digo que exponía ese ejemplo y decía, mira, es como si yo traigo una manzana aquí y me la estoy comiendo, y te digo, yo te puedo decir que esta manzana está tan deliciosa, está tan sabrosa, pero tú no lo vas a entender hasta que tú mismo no le pongas una mordida a esa manzana y la experimentes por ti mismo. Gloria al Señor. Lo mismo yo ahora digo, gloria al Señor. Ahora entiendo por qué los hermanos me decían, hermano Isaías, entréguele su vida a Cristo. Mire, usted va a sentir algo hermoso, usted va a tener seguridad, usted va a tener paz. Y ahora que lo he experimentado, digo, tenían razón los hermanos que me decían que yo necesitaba a Cristo, que mi necesidad más grande era tener a Jesucristo en mi corazón, pero era terco, no quería oír la palabra del Señor. Amén. Hasta que un día decidí, estando ya cansado, me fueron a invitar y dije, bueno, vamos pues a oír la palabra de Dios, a ver si eso me hace provecho. Y aquí me tiene, ya hace 36 años, aleluya, que estoy experimentando, aleluya, esa paz que Cristo nos da cuando creemos en Él. Vamos a ir a un capítulo más, en el capítulo 55 del libro de Isaías. Amén. Gloria a Dios. Sembrando la semilla, la palabra del Señor. Alabado sea Cristo. Y si usted recibe esta palabra, usted va a ser beneficiado. Bendito sea el Señor. El que oye la palabra del Señor y crea al que le envió, tiene vida eterna. No se lo olvide. San Juan capítulo 5, versículo 24. Gloria a Dios. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oiga, qué beneficios tan grandes. La palabra de Dios nos vivifica, nos imparte vida. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 10 del capítulo 55 del libro del profeta Isaías, que va conforme a nuestro tema, sembrando la semilla, la preciosa palabra del Señor. Amén. Dice así el Señor en su palabra: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve. Dios pone un ejemplo de que así como la lluvia y la nieve descienden de los cielos, la lluvia desciende y con un propósito desciende.
la nieve desciende no por pura casualidad, sino que tiene un propósito. Gloria al Señor. La lluvia tiene el propósito de regar la tierra. Y dice que esa lluvia que desciende no vuelve allá, no regresa. Cumple el propósito para lo cual Dios puso las leyes de la lluvia y la nieve. Gloria a Dios. Y dice, y no vuelve allá, sino que riega la tierra. Es el propósito de la lluvia y la nieve. Regar la tierra y la hace germinar. Amén. Germinar y producir. Para que una semilla germine, necesita el agua, la humedad del agua. Por eso, los que hemos trabajado en la agricultura, esperamos la lluvia temprana. No podemos sembrar en un terreno seco. Tiene que estar húmedo, tiene que estar mojado. De lo contrario, esa semilla no va a germinar, porque la humedad del agua es lo que hace germinar a la semilla. Bendito sea el Señor. Y ya que nace, va a haber producto. Es lo que dice el Señor. La lluvia y la nieve hace germinar a la tierra y la hace producir. Bendito sea el Señor. Y ese mismo trabajo que hace la lluvia y la nieve en la tierra, lo hace la palabra de Dios también. También hace un trabajo esa palabra que el Señor envía, y cuando nosotros la recibimos, o podemos decir cuando esa palabra cae en buena tierra, donde es atesorada, porque la buena tierra es aquella persona que no solamente oye la palabra, porque mucha gente ha oído la palabra y no le presta la atención debida. Muchas personas oyen la palabra y al momento la olvidan. Mucha gente oye la palabra, pero por no prestarle la atención debida, no la logra entender, no le llega a entender. Y esa palabra el Señor la compara con aquella semilla que cayó junto al camino, que la hollaron, fue pisoteada y no produjo fruto. ¿Por qué? Porque no se atesoró esa palabra. Esa palabra, si no se entendió, es porque no se le prestó la atención debida a la palabra del Señor. Déjeme decirle que a la palabra de Dios hay que prestarle atención. Yo me recuerdo la primera vez que me invitaron a oír la palabra del Señor a una iglesia cristiana. Desde esa vez me senté en la primera banca de delante y procuré prestar atención, procuré estar atento al predicador que estaba dando el mensaje. Y hasta la fecha, aunque ya ahora soy predicador y pastor, y todavía cuando viene un hermano a predicar, o sea otro hermano el que esté exponiendo la palabra, todavía me gusta sentarme en la banca de enfrente y prestar mucha atención a la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios me dice a mí que la palabra de Dios es digna de ser recibida por todos. El apóstol Pablo lo dijo, guiado por el Espíritu Santo, dijo, palabra fiel, hablando de la palabra del Señor. Palabra fiel, porque la palabra de Dios es fiel. Se cumplen las promesas del Señor. La palabra del Señor es verdad. Por eso es digna de ser recibida por todas, por todos y por todas. Entonces Dios ve la actitud de cada uno de nosotros. Si nosotros prestamos la atención a su palabra,
o si no le prestamos la atención debida, déjeme decirle que cuando la palabra del Señor no le prestamos la atención, pues no la vamos a entender. Y si no la vamos a entender, no la vamos a valorizar. Y si no la vamos a valorizar, no la vamos a cuidar. Y si no la cuidamos, es cuando viene el maligno, viene el diablo y roba esa palabra. ¿Por qué se la roba? A mí no me van a robar nada si yo lo cuido aquello. Si yo estoy velando por aquello y tengo mucho cuidado de aquello que yo cuido, y lo cuido porque le he dado el valor que merece. Amén. Yo le aseguro, hermano, hermana, amigo, amiga, que si usted tiene un anillo de oro o una cadena de oro, usted no la deja en cualquier lugar. Usted la asegura en un lugar que esté bien guardada, que nadie se la vaya a robar, la pone en un lugar bien seguro. ¿Por qué? Porque usted conoce cuánto tiene de valor el oro, y más en estos días que ha subido tanto el precio del oro. Entonces usted tiene cuidado porque sabe que tiene valor. De la misma manera, si nosotros comprendemos el valor de la palabra de Dios, la vamos a atesorar, le vamos a cuidar, vamos a tener el cuidado, aleluya, de que esa palabra no se nos sea robada, porque la Biblia dice que cuando las personas oyen la palabra y no entendiéndola, viene el maligno, viene Satanás y roba esa palabra para que no crean y se conviertan. Amén. Pero aquellos que reciben la palabra, gloria a Dios, guardan la palabra, atesoran la palabra, esos son los que van a llevar fruto. Gloria al Señor. Aquellos donde cayó la semilla en buena tierra. Dios quiere que tú seas buena tierra, amigo, amiga, que recibas la palabra, que creas a la palabra del Señor, que oigas la palabra con atención, que esos versículos que hemos estado dando, que tú te intereses, los escribas en una libreta y luego vayas a la Biblia y luego los confirmes y los vuelvas a estudiar, te intereses y veas el valor que tiene la palabra del Señor y qué beneficio tiene, porque está tratando con las cosas eternas. Se trata de salvación o de condenación. Fíjate que Jesús dijo, de cierto os digo. Vuelvo al capítulo 5 de San Juan, versículo 24, donde dijo el Señor, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, oye, dice, tiene vida eterna. ¿Te das cuenta que tiene que ver con la eternidad? Que tiene que ver con la salvación del alma, de que tu alma viva por la eternidad. Si oyes la palabra y crees al que envió al Señor Jesús, le crees al Padre que Dios lo envió. Y también dice, no vendrá condenación. Te está hablando de lo eterno, que no va a haber una condenación, porque la salvación es eterna, pero también la condenación es eterna. Eterna condenación, que es lo que Dios nos quiere evitar, porque nos ama. Por eso envió a su santo Hijo, gloria a Dios, para librarnos de esa condenación si creemos en el Señor. Bendito sea Dios, amén. Entonces, tiene que ver con lo eterno. Es algo que tenemos que prestarle mucha atención. Gloria a Dios. Muchas personas se preocupan mucho por las cosas temporales de este mundo, pero muy pocos se preocupan o casi nada por lo eterno. Por lo eterno, y debemos nosotros de prepararnos para lo eterno, porque todo lo que hay en el mundo y sus deseos y su concupiscencia, dice la Biblia, que se van a pasar. Todo lo que hay en el mundo es pasajero, es temporal. Amén. Pero el que haga la voluntad de Dios permanecerá para siempre.
Y es la voluntad de Dios que tú tengas vida eterna. Que tú ya vayas asegurándote de tener la salvación de tu alma garantizada por el Señor, que nos dice: el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. ¿Te das cuenta? Ya estás preparándote para toda la eternidad. Gloria al Señor. Ya estás asegurándote para toda la eternidad, que no habrá condenación para aquel que oye su palabra y crea al que le envió. Examina bien el versículo. Está bien lindo porque tiene promesas eternas. Promesa de vida eterna. Gloria al Señor. El que de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué dice ha pasado de muerte a vida? Porque sin Cristo estábamos muertos en delitos y pecados. Y cuando creímos a la palabra del Señor, le creímos a Cristo y lo recibimos en el corazón. El Señor nos rescató de la muerte. Amén. Porque estábamos muertos en delitos y pecados y nos dio vida, y se cumple la palabra cuando recibimos a Cristo, que dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué lindo es Dios. Amén. Volvemos al capítulo 55 del profeta Isaías. Amén. Gloria al Señor. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Eso es lo que hace la lluvia y la nieve. Hace germinar la tierra, la hace producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Amén. Mire el gran beneficio de la lluvia y de la nieve que cae sobre la tierra. Amén. Hace germinar la tierra. Si no hubiera lluvia, no hubiera legumbres, no hubiera sembradíos, no hubiera producto. Amén. No hubiera semilla para seguir sembrando, porque de los mismos productos que produce la tierra, produce semilla para que volvamos a sembrar. Gloria al Señor. Y da semilla al que siembra y pan al que come. Eso es lo que hace la lluvia y la nieve. Ahora dice el Señor que así será su palabra también. De la misma manera que desciende la lluvia y la nieve y hace germinar la tierra y la hace producir y da pan al que come y semilla al que siembra, dice el Señor, así será mi palabra. Verso 11 del capítulo 55. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Oiga, me gusta mucho lo que dice esta palabra. Hará lo que yo quiero, dice el Señor. La palabra que Él envía, cuando es recibida, va a hacer lo que Él quiere. Esa palabra va a hacer un trabajo. La palabra, cuando es recibida por alguien, como dijo el Señor, el que oye mi palabra, la oye porque tiene deseo de oírla, porque Dios le abrió el entendimiento para oírla. Gloria al Señor. Y crea esa palabra, la recibe, y por creer en la palabra, cree en Cristo Jesús. Hará lo que yo quiero. Y cuando la persona recibe a Cristo, recibe el perdón de pecados, recibe la salvación del alma, que es lo más grande que Dios nos ofrece, la salvación del alma. Tú dices, el Señor hará lo que yo quiero. Y eso es lo que quiere el Señor, salvar tu alma, librarte de la perdición eterna, librarte del infierno. Eso es lo que el Señor quiere. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, dice el Señor, sino que hará lo que yo quiero. Y la Biblia dice que Dios quiere
Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere, amigo, amiga. Amén. Que reciba su palabra, que atesore su palabra, que creas en el que Él envió. Le preguntaron los fariseos a Jesús, ¿qué obras debemos de hacer? ¿Qué obras debemos de hacer? Y le dijo el Señor, esta es la obra de Dios. O sea, ellos querían asegurarse qué obras quiere Dios que yo haga. ¿Qué obra Dios quiere que yo haga? Y el Señor le dijo, la obra de Dios. O sea, para que tú sepas que estás haciendo la voluntad de Dios, la obra de Dios, el primer paso es que creas en el que Él ha enviado. Y esta es la obra de Dios, le dijo el Señor Jesús, que creas al que Él ha enviado. Porque si no creemos en el que Él envió, en su Hijo Jesucristo, estamos perdidos. Amén. Porque Él es el único salvador de nuestra alma. Porque Él es al que Dios el Padre señaló para que dé vida eterna a su Hijo. Por eso dice el apóstol Juan, Dios nos ha dado vida eterna, pero esta vida eterna está en su Hijo Jesucristo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Se da cuenta? Por eso dijo el Señor Jesús, esta es la obra de Dios, de que creas en el que Él ha enviado. Amén. Que creas en su amado Hijo. Que creas que el Padre envió a su Hijo a morir en la cruz por tus pecados y por los míos y por los de todo el mundo, de toda la humanidad. Y cuando la persona cree en eso de todo corazón, es lo que el Señor dice. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios envía su palabra para salvación. Dice, y envió su palabra y los salvó y los libró de su ruina. Bendito sea el Señor. Cuando nos entregamos al Señor, nos libra de nuestra ruina el Señor. Porque sin Cristo está el hombre muerto en delitos y pecados, está arruinado, espiritualmente muerto, arruinado. Pero Dios envía su palabra. Y cuando oímos su palabra, aleluya, y creemos al que le envió, que es el Padre, enviando al Hijo, tenemos vida eterna. Y Dios nos asegura que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Amigo, es esencialmente urgente creer a la palabra del Señor, creer en el mensaje del Evangelio, creer en el Señor Jesucristo, para que seamos salvos nosotros y toda nuestra descendencia. Es necesario. Estamos viviendo tiempos difíciles donde no sabemos en qué momento llega la muerte. No sabemos cuándo puede llegar el momento en que partimos de este mundo. Y es necesario que aseguremos la salvación de nuestra alma.
Dios no quiere que mueras sin esperanza. Dios no quiere que te pierdas. Amén. Dios no quiere que perezcas sin salvación de tu alma. Hoy que estás vivo, tienes la oportunidad de arrepentirte del corazón de tus pecados y de humillarte al Señor, recibir a Cristo. Hoy que estás en vida, dice la Biblia, dice Dios en su palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón, porque hoy es el día de salvación. Hoy que Dios te da la oportunidad de que estés todavía con vida, como dice la palabra del Señor, mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Ya muertos, ya no se puede hacer nada por nuestra alma. La gente que le reza a los muertos que para que Dios lo reciba en gloria, de nada sirve. Si la persona no quiso escuchar la palabra del Señor en vida, si la persona mientras estaba viva rehusó creer en el Señor Jesucristo, la Biblia dice que no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, murió sin recibir la vida que Cristo vino a darnos. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor, amigo, amiga, te está ofreciendo su bendita gracia, porque la salvación es por gracia, gratuitamente. Cristo pagó el precio por ella con su sangre en la cruz del Calvario. Pero tú y yo tenemos que recibir al Señor, abrirle nuestro corazón a Cristo, reconocerlo como nuestro único Señor y Salvador de nuestra alma. Quisieras en este momento abrir tu corazón al Señor Jesús. Si has entendido esta palabra, gloria al Señor. Si la has entendido, Dios te concedió entenderla. Y has mirado ahora que has entendido la palabra, te has dado cuenta que tienes necesidad de entregarte a Cristo. Puedes hacerlo. Ahí donde estás. Ahí cierra tus ojos. Y haz esta oración juntamente conmigo, con todo tu corazón. Y dile: Señor Jesucristo, te doy gracias porque en este día he escuchado tu palabra. Y te doy gracias porque me has concedido entenderla, Señor. Me has concedido, Señor, poder ver que necesito de ti, Señor Jesús. Reconozco que soy un pecador y que necesito que perdonen mis pecados, Señor. Señor, necesito que tengas misericordia de mí y que me laves con tu sangre preciosa. Perdonen mis pecados, Señor. Bendito Dios. Y te abro las puertas de este corazón, Señor. Te rindo a ti mi corazón, te rindo a ti mi vida y mi alma. Quiero que de hoy en adelante, Señor Jesús, tú reines en este corazón, tú gobiernes en este corazón de hoy en adelante y me ayudes, Señor, a caminar en tu camino, Señor. Escribe mi nombre, Señor Jesús, en tu libro de la vida y ayúdame, Señor. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, Señor. Ayúdame, Señor, a perseverar en tu palabra, a perseverar en tu camino. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, mi Señor y Salvador de mi alma. Amén. Si tú lo has hecho, Jesús ha llegado a tu corazón. Amén. Te recomiendo lo que siempre le recomiendo a todas las personas que reciben a Cristo, que tengas una Biblia, que le ores a Dios y le pides la dirección para que te guíe a una iglesia donde se te va a enseñar su palabra. Amén. Gloria al Señor. Y de hoy en adelante habla con Dios.
empieza una vida de oración, hablando con Dios. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Y si Dios lo permite, aquí estaremos, si el Señor lo permite, el próximo jueves. Amén.